soy, lo pongo en tus manos, Dios, pues tuyo soy, tuyo soy. Tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré que tuyo soy. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
children and their children, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, and your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Muy buenos días a todos en esta mañana gloriosa. Damos gracias al Señor porque estamos en este lugar para escuchar la voz del Señor. En esta hora tenemos esta bella oportunidad en un tiempo donde de verdad necesitamos el consejo del Señor, necesitamos escuchar la voz del Señor. Quiero saludar a cada uno de ustedes que en esta hora ha dispuesto esta hora para poder
dedicarla al Señor y así escuchar el consejo de la palabra del Señor. Así que en esta mañana queremos estar compartiendo con cada uno de ustedes las bendiciones que el Señor todavía sigue repartiendo a nosotros como sus hijos. Y en esta mañana quiero primeramente saludar a cada familia, pero después de ello también desearles que Dios siga guardándoles y protegiéndoles, y esperamos que en esta hora haya disposición en cada uno para atender al mensaje de la palabra del Señor. Y en esta mañana quiero estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de San Mateo, en el capítulo 9 y versículo 35 al 38. Y quiero estar hablando acerca de atendiendo al mandato de Jesús, la atención al mandato del Señor Jesús. Y para ello leemos en Mateo 9, 35 al 38. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Leemos oramos en esta hora para pedir dirección al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, y en esta mañana preciosa que nos permites venir y adorar tu nombre y reconocer, Señor, tu grandeza, tu majestad, tu fidelidad con cada uno de nosotros. Venimos para adorarte, Señor, para darte la gloria y la honra. Venimos a rogar por la dirección tuya, que tu Espíritu Santo sea guiándonos en esta mañana, Señor, donde vamos a dedicar este espacio de tiempo para reflexionar en los propósitos y planes que tú tienes para con cada uno de nosotros. En esta hora pedimos, Señor, que seas tú de principio a fin guiándonos con tu poder, Señor. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, esta bendición. Amén. Y como le dije, quiero estar compartiendo, atendiendo el mandato de Jesús. Parece que los tiempos hubiesen cambiado, pero parece ser que son los mismos. La realidad es que las necesidades del tiempo del Señor Jesús son las mismas en nuestro tiempo. En el tiempo del Señor Jesús habían muchos religiosos y muchos líderes espirituales, entre comillas, pero la palabra del Señor dice que Jesús llegó y vio la multitud y la vio que estaban como ovejas desamparadas, como un pueblo que no tenía pastor. O sea, habían líderes religiosos, pero no habían siervos. Por lo tanto, Jesús hace un llamado, o más bien da un mandato a sus discípulos y les dice que tienen que hacer algo. Hay algo que los discípulos tienen que hacer, porque la necesidad que allí hay es grande. Yo sigo creyendo que en nuestros tiempos es igual. En nuestro tiempo hay mucha necesidad. No queremos menospreciar a nadie ni nada de lo que las personas hacen, pero al ver tantas personas que todavía están sin el Señor Jesús, quiere decir que hay un trabajo más que se necesita hacer y atenciones más que necesita hacer el pueblo de Dios por ello. Por eso aquí podemos ver que el Señor Jesús llama, Jesús dice que iba a las sinagogas de ellos. Él recorría todas las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos, lo que quiere decir que Jesús podía ver de que la multitud, aunque habían muchas personas en las sinagogas, pero parece ser que todavía estaban desorientadas, parece ser que ellos no tenían una dirección correcta. Todavía Jesús veía a esta gente que estaba desamparada, así que él ve que hay una gran necesidad y dice que él tuvo compasión de ella.
Entonces ahí vamos a empezar a tratar de analizar un poquito lo que el Señor Jesús estaba viendo de la necesidad que había en ello. Y lo primero que vamos a estar hablando son las razones de la compasión de Jesús. Las razones de la compasión de Jesús. Dice: al ver la multitud de personas y las ve desamparadas, primeramente están desamparadas moralmente, espiritualmente. No habían pastores que las cuidaran adecuadamente. Entonces cada una de ellas estaba yendo por donde ellos querían. Esto es como una imagen de las ovejas que se presenta aquí. Nosotros sabemos que las ovejas casi por naturaleza, ellas caminan en manadas, ellas están siempre juntas y siempre hay un pastor que está cuidando de ellas. Las ovejas, ellas atienden al llamado de su pastor, pero aquí parece ser que ellas estaban desamparadas, o sea, moralmente las multitudes en el tiempo de Jesús estaban desamparadas, o sea, no había moral en aquel pueblo, espiritualmente estaban apartadas. Y él hace la relaciona con las ovejas. Las ovejas caminan, como le dije antes, en manadas, están juntas todo el tiempo. Ese debe de ser el ámbito normal para la oveja, caminar en manadas, estar juntas. Siempre si se mueve una, todas se mueven y están así. Pero Jesús veía en este tiempo que estaban desamparadas. Había muchos religiosos, pero no habían siervos, no habían quien cuidara de ellas. Entonces aquí Jesús está viendo la primer necesidad en este pueblo, está viendo la necesidad que hay en ellos. Ahora la pregunta es, ¿será que en nuestro tiempo todavía hay necesidad, que hay personas que están caminando de la manera que a ellos mejor les parece? Ellos están yendo por su ruta, ellos están viviendo de la manera que a ellos les parece, y eso debe de darle al pueblo de Dios compasión, debe de darle dolor. La compasión tiene que ver con algo interno, con algo que duele, con algo que verdaderamente afecta personalmente. Jesús fue impactado al ver cómo se conducía las personas en el tiempo de su ministerio terrenal. Entonces él veía así, veía sinagogas, veía religiosos, pero no veía personas que estaban atendiendo la necesidad de este pueblo, de estas personas que estaban, como le dije, moralmente estaban mal, espiritualmente estaban mal. No había quien les pudiera guiar, y esa es una necesidad que todavía existe en nuestro tiempo. Yo creo que todavía hay muchas personas que están caminando creyendo que van por un camino correcto y al mismo tiempo se están exponiendo al peligro, así como la oveja al irse por su cuenta, al ir por la vía que ella quiere irse sin saber los peligros que se va a encontrar, puede fracasar en cualquier momento. Y eso es lo que Jesús estaba viendo en este pueblo. Jesús estaba viendo una necesidad profunda en ellos. Entonces las ve dispersas. Sabemos que al estar dispersas, ellas eran presas de sus enemigos. O sea, la imagen que se da es que una oveja verdaderamente sola en un territorio vasto es devorada por cualquier animal feroz que se va a encontrar. La oveja no sabe por dónde está ella, no sabe los peligros que está corriendo, porque la oveja, su estado o su correlación es que es torpe. La oveja es una que no tiene entendimiento, saber de los peligros que enfrenta. Pues Jesús veía la humanidad, veía ese pueblo de esa misma manera. Lo veía caminando torpemente, sin ninguna dirección, sin ver los peligros que les estaban rodeando, sin ver quién pudiera advertirles de esto, porque había muchas personas practicando la religión, pero habían pocos dirigiéndoles con el consejo verdaderamente de la palabra del Señor y con su vida también, con el testimonio personal. Y por eso Jesús ve que hay una necesidad profunda aquí. Y pudiéramos nosotros decir, en nuestro tiempo es casi similar
muchas personas quizás no están en una iglesia o practican X religión y no estamos en contra de eso, pero Jesús aquí remarca que verdaderamente ellos en su religión no podían hacer nada, y por eso el llamado de Jesús a sus discípulos es a que ellos tengan la misma compasión que Él tuvo y que ahora empiecen a clamar al Señor. Entonces Él ve las multitudes, dice, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, estaban dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces, al estar dispersas se exponían, y esa es la realidad en nuestro tiempo. Vemos que las personas viven de la manera que quieren vivir. A veces ellos no piensan, y pudiéramos nosotros pensar que nuestro tiempo es el tiempo cuando más se está compartiendo la palabra del Señor. Pero la gran pregunta es, ¿por qué, si se está compartiendo la palabra más en este tiempo, por qué menos personas vienen a los pies de Cristo? Tendríamos nosotros que rogar al Señor que envíe más obreros a su mies. Yo creo que el redil todavía está con espacio para que más personas puedan venir a este lugar. Entonces Él las veía dispersas, estaban dispersas, cada cual por donde quería, sin saber, se exponían a la muerte. La misma torpeza que la oveja sucede en este tiempo en la humanidad. ¿Por qué? Porque ellos piensan de que no se enfrentan a nada peligroso, pero el enemigo está ahí y el enemigo está para devorarlas. Y eso es lo que le dolía a Jesús, que no había quien por ellas, que no había quien se pusiera en el medio entre ellas y el que las iba a devorar. No había quien les llamara la atención, no había quien les dirigiera hacia el lugar correcto. Y eso es lo que, ese es el dolor que Jesús siente, la compasión que Él siente. Y Él está diciendo a sus discípulos que clamen al Señor de la mies, que pidan al Señor de la mies. ¿Por qué? Porque Él quería que hubieran más siervos en la obra del Señor, menos religiosos y más siervos del Señor, para que ellos pudieran ayudar, para que ellos tuvieran el mismo sentir que había en Cristo Jesús, el mismo dolor que había en Cristo Jesús, el mismo deseo que había en Cristo Jesús. Entonces ahora Él les está encomendando, les está pidiendo a ellos, les está mandando a ellos que ellos deben de clamar. Yo creo que el clamor todavía es una necesidad en el pueblo de Dios, más bien en los discípulos del Señor, en los seguidores del Señor Jesús. El clamor debe de estar en nuestra garganta, en nuestro diario debe de estar nuestro clamor, para que Dios envíe más gente que tenga el deseo y el propósito del Señor para poder traer otros a los pies de Cristo. Creo que este tiempo es un tiempo que debe de ser de clamor. Yo creo que este tiempo ha sido un tiempo reservado por Dios, apartado por Dios, en donde nosotros estamos en una época donde no podemos salir, donde no podemos ir, pero ahora podemos clamar. Quizás este es el tiempo de la preparación de cada uno de los hijos de Dios, de responder a este llamado del Señor, de clamar al Señor de la mies. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Jesús hacía esta relación, hablaba de la pérdida que podía haber, lo relacionaba con la cosecha también de las almas que se pierden. La cosecha tiene su tiempo de siega, cuando está madura hay que recogerla. ¿Por qué? Porque si no se va a echar a perder, y se necesitan muchos obreros porque el tiempo es corto. Ahora más que nunca el tiempo es corto, y cada uno de nosotros debe de saber que es tiempo de clamor, es tiempo de pedir por aquellos que están sin Cristo, es tiempo de que nosotros le roguemos al Señor que envíe personas apasionadas con el mensaje y con la dirección de Él, para poder guiar a aquellos que no tienen todavía la dirección del Señor. En segundo lugar, las almas están dispersas o se pierden. Las almas se pierden. Esa es la frase, las almas se pierden. Verdaderamente el versículo 37 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos.
El asunto aquí es que cuando la cosecha está lista, la cosecha no espera. Y Jesús estaba viendo que habían pocos obreros. Y aquí nosotros podemos ver que Jesús más bien se estaba refiriendo a los que a él había escogido. Él había seleccionado un grupo pequeño que eran sus discípulos. De todos sus discípulos, él apartó 12 que los llamó sus apóstoles. Y estos 12 apóstoles tenían que clamar al Señor por más obreros a su mies. ¿Por qué? Porque la mies era mucha. Y eso es lo que tiene que hacer la diferencia, porque los que verdaderamente van a hacer la obra del Señor son los seguidores de Jesús, son los discípulos de Jesús, son los que obedecen al Señor. El discípulo se parece a su maestro. El discípulo es alguien que aprende de su maestro, y ellos eran sus discípulos, y ellos habían sido apartados por Jesús y habían sido enseñados por Jesús. Por eso nosotros podemos ver que cuando Jesús los manda a ellos, que los manda a predicar y les da poder para que puedan ellos echar fuera demonios y puedan sanar enfermos, Jesús los manda como a la primera práctica de lo que ellos habían visto que él había hecho. Pero ahora les está diciendo: somos muy pocos y necesitamos más obreros. Las almas se pierden y necesitamos más predicadores, necesitamos más personas que tengan la compasión y que puedan venir y hacer el trabajo de la obra del Señor. Habían muchos religiosos, habían muchos maestros, habían muchos de los que ya existían, pero Jesús no contaba con ellos. Y en este tiempo yo creo que el Señor también nos amonesta a cada uno de nosotros, y Él quiere que cada uno de nosotros entienda que el trabajo nuestro no es de otros. El llamado es para que nosotros seamos los que vamos y buscamos a aquellos que clamamos al Señor para que el Señor pueda traerlos y nosotros poderlos guiar. Ellos vivían de una manera irresponsable. Por eso Jesús a sus discípulos le dice: ahora ustedes van a orar. Es crucial. Jesús les dice que ellos tienen que orar hasta que el Señor les mande más obreros para que puedan levantar esta cosecha que está por perderse. En nuestros días la cosecha se pierde. La cosecha se está pasando de tiempo de recoger. Y nosotros sabemos que para cada uno de nosotros eso debe de levantarnos, y nosotros necesitamos levantar un clamor al Señor. ¿Por qué? Porque lo que debemos de hacer se debe de hacer ahora. Y quizás este es el tiempo especial para que nosotros podamos clamar al Señor. Entonces Jesús les manda a hacer rogar, les dice que rueguen al Señor de la mies. Lo que quiere decir es que más que orar, el Señor nos dice que roguemos al Señor. O sea, debe de ser un clamor al Señor, un ruego al Señor. Más que una oración, es más que pedir, es arrodillarnos delante del Señor con perseverancia hasta lograr que el Señor pueda escuchar nuestro clamor. Le declaramos a nuestro Señor que nosotros queremos más almas. Jesús se identificaba con el perdido. Jesús se identificaba con el pecador. Jesús se identificaba con aquellos que no tenían ninguna dirección en su vida, que estaban dispersos, que estaban apartadas. Y el Señor quiere que nosotros lo hagamos de igual manera, que nosotros no solamente practiquemos la religión, que nosotros no solamente creamos que somos los únicos santos y los únicos que el Señor ha escogido, sino que el Señor quiere alcanzar las multitudes. Pero ahora nosotros debemos de identificarnos al igual que Jesús, debemos de clamar al Señor. Jesús quería de que ellos se enfocaran en lo que el Señor podía hacer. El único que puede hacer algo a favor de la humanidad es Dios, pero usted y yo necesitamos clamar.
Ese tiempo es el tiempo de clamar por las almas perdidas. Ese es el tiempo de clamar al Señor, que su espíritu pueda penetrar aquellos corazones que se encuentran duros todavía, aquellos corazones que se niegan, aquellas vidas que están yendo por donde ellos les parece mejor, donde ellos creen que es lo más sabio. Necesitamos que Dios traiga un mover poderoso de su Espíritu Santo y pueda alcanzar las necesidades de esta humanidad en la que vivimos. Pero usted y yo debemos de empeñarnos en clamar al Señor, en pedirle al Señor que venga un despertar, que venga un avivamiento de parte del Señor, que haya un mover de su Espíritu Santo y pueda traer al perdido, y que puedan haber personas dispuestas a hacer la obra como el Señor nos ha llamado a que la hagamos. Este es un tiempo en el cual necesitamos entender que debemos de seguir clamando, pero clamando al Señor de una manera intensa, de una manera con compasión, de una manera con el deseo de ver vidas transformadas, de ver matrimonios transformados, de ver familias cambiadas, de ver que verdaderamente personas se están conduciendo en la dirección que el Señor quiere que se conduzcan. Hay una necesidad profunda, hay una necesidad por atender. Cada uno de nosotros debe de ser parte de ello. Y este tiempo en el que estamos viviendo, usted y yo podemos reflexionar en esto. Este es un tiempo donde debemos de llegar al Señor y decirle: Señor, este es el tiempo que tú tienes que levantar mayor personas, de aquellos que son tus discípulos, de aquellos que te aman, de aquellos que han decidido obedecerte. Levántalo, Señor, para que cuando estas puertas se hablan, cuando haya la oportunidad, nosotros podamos atender a la necesidad de esta humanidad, Señor. Como iglesia te pedimos que cada uno de nosotros pueda entender y pueda identificarse. Jesús se identificaba con esta necesidad. Esa dispersión que había en ellos era una necesidad profunda que había en ellos. Eran peligros que ellos estaban corriendo. Ellos estaban sin ningún tipo de protección, y Jesús veía el peligro en ellos. Y eso es lo que usted y yo tenemos que identificarnos con, el peligro que esta humanidad se enfrenta, a lo que nos estamos enfrentando en este tiempo. Ellos tienen una necesidad profunda, y usted y yo no podemos podemos ignorar lo que en realidad está pasando en nuestros días. Por eso usted y yo debemos de atender a este llamado del Señor, de clamar al Señor, de ver que el Señor pueda traer mayor almas a sus pies. Esto para la gloria del Señor, esto es para la honra del nombre de nuestro Dios, que pueda levantar siervos, que envíe obreros que quieran hacer la labor, que quieran trabajar en la viña que el Señor les ha entregado para que hagan. Solamente Dios lo puede hacer. Nosotros lo único que podemos hacer es clamar. El que transforma los corazones es Dios, el que cambia las vidas es Dios. Pero usted y yo, si tenemos, Dios nos da la oportunidad de poder ser parte de ellos en nuestro clamor. Usted y yo debemos de confiar en el poder de Dios para la obra que Él puede hacer a través de aquellos que Él levante, de aquellos que Él trae, de aquellos siervos que se disponen para el servicio y para atender la necesidad que hay en esta tierra, en este mundo donde nosotros vivimos. Así que cada uno de nosotros debe de atender a ese llamado del Señor. Las almas se están perdiendo y usted y yo debemos de ser sensibles al dolor por lo que está pasando con ellos. Y en tercero y último lugar, ¿cómo vamos a responder? Como creyentes, ¿cómo respondemos a esta necesidad? Y aquí la verdad es que debe de ser con obediencia. De la necesidad que muchos tienen, como Jesús la veía, Jesús lo veía desamparados, los veía como ovejas que no tenían pastor, los veía dispersos. Usted ve todos los términos que el Señor está viendo aquí, eran términos de pérdida. No encontraba
eran personas que estaban lejos del redil. El redil o el pastor era un lugar de refugio, era un lugar de protección, era un lugar que les ofrecía a ellos seguridad. Y todo eso no estaba en esta gente que Jesús veía la condición que ellos estaban. Así que había una necesidad profunda y Jesús la podía ver. Entonces, y por eso Jesús dice: ustedes deben de clamar al Señor, ustedes deben de clamar para que esta necesidad pueda ser suplida. Entonces, en obediencia, usted y yo debemos de entender que la responsabilidad en este tiempo ya no es de los discípulos del pasado, de los apóstoles. Ahora es el tiempo de la iglesia del Señor. A veces nosotros siempre pensamos, y yo le he dicho en otras ocasiones, y es que el grupo de intercesión es el que tiene que clamar para que el Señor envíe obreros. El grupo de intercesión o los ancianos, que son los que oran. Yo quiero decirle que aquí el Señor le pidió a sus discípulos. Y sus discípulos tienen que ver, la palabra discípulo tiene que ver con uno que sigue, con uno que es obediente a la voz de su maestro. Entonces, usted y yo que hemos recibido a Cristo, nos llamamos discípulos del Señor. Somos seguidores del Señor Jesús. Así que no podemos hacer más en calidad de discípulos que nosotros obedecer a ese mandato del Señor de clamor. Siempre nosotros pensamos que son ciertas personas, son los más espirituales que tienen que clamar, son los más ancianos que tienen que clamar. Yo quiero decirle que si usted recibió a Cristo, que si usted tiene el amor de Dios en su corazón, usted debe de ser uno de los que debe de clamar al Señor. Cada uno de nosotros tiene esa grande responsabilidad del Señor, de clamar al Señor para que Él envíe obreros a su mies. Que Él envíe hombres y mujeres que están dispuestos a atender y hacer la obra del Señor, de llevar el mensaje, de cuidar de aquellos que han sido salvos por el amor y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que nadie más que los discípulos tenían que clamar, nadie más que la iglesia debe de clamar en este tiempo para que el Señor envíe obreros. A veces creemos que ya estamos completos, a veces creemos que ya el Señor tiene todos los que van a poder servir en la obra del Señor. En la obra del Señor hay mucha necesidad, hay muchas almas apartadas del Señor, hay mucho pueblo del Señor que todavía vive descuidadamente, que vive disperso, que está viviendo por su cuenta, que vive de la manera que quiere, que hace lo que quiere hacer. La oveja dispersa hace lo que quiere hacer, se va por donde quiere, pero se enfrenta a los peligros. Y en esa misma imagen se ve muchas veces el pueblo de Dios. Y el Señor nos llama a que usted y yo veamos la necesidad y clamemos para Dios pueda mover su mano de poder. Que Dios traiga obreros apasionados, obreros con amor, obreros con deseo de darle la gloria al Señor, obreros que le dan el trono a Dios y se presentan como siervos de Dios, aquellos que aman hacer la obra del Señor. Entonces el clamor de hombres y mujeres que hemos recibido al Señor es que debemos de clamar al dueño de la obra, al dueño de la viña, al dueño de la cosecha, que envíe obreros. Será Dios quien lo hará, no seremos nosotros, será Dios quien lo hará. Será Dios que hará esa obra de poder. Por eso el Señor da instrucciones claras y claves para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Aquí la palabra dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. No es usted y yo que vamos a ir a buscar los obreros. No es usted y yo que vamos a traer esos obreros. Va a ser Dios quien los va a traer. Y por eso debemos nosotros de cuidarnos de que sea Dios quien los envíe, que sean enviados por el Señor, porque Dios es el único que hará esa parte. Él
el papel suyo y mío es de clamar al Señor. El mandato de parte del Señor para nosotros es que debemos de orar al Señor de la mies, que envíe esos obreros a su mies, que los envíe pronto. Aquí la oración es clave, o sea, nosotros debemos de ver que en verdad es una necesidad hoy en nuestro tiempo, que es urgente que el Señor envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Porque la cosecha ya es tiempo de recogerla. La cosecha de almas se está perdiendo. Y usted y yo debemos de saber que este es tiempo de enfocarnos en Dios, de buscar al Señor y implorarle al Señor, llorarle al Señor, clamarle al Señor. Porque en esta cosecha hay algunos de los suyos y algunos de los míos. Hay algunos de todos nosotros que todavía necesitan venir al redil. Y por eso es que el clamor debe de ser un clamor verdadero, un clamor intenso, un clamor reverente, un clamor que en convicción de que para Dios no hay nada imposible y que Dios lo va a poder hacer. Yo creo que cada uno de nosotros debemos de responder de una manera obediente a nuestro llamado. Dios llama a su iglesia, a sus discípulos, a su pueblo redimido a clamar. Así que en esta hora, la primera razón es la compasión por las almas perdidas que se pierden. Las almas que se pierden le pertenecen al Señor y usted y yo debemos de estar por ellas. ¿Cómo debemos de responder? En obediencia. El llamado del Señor es a que nosotros no nos hagamos de oídos sordos, que nosotros no veamos a aquellos que se pierden como nada. Usted y yo debemos de tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice el Salmo 103, versículo 13: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios se compadece de los que le temen. Usted y yo clamamos al Señor y como le amamos al Señor, Él se compadece de sus hijos. Él va a escuchar su oración, Él va a escuchar mi clamor, Él va a escuchar el clamor de la iglesia. Él va a responder de una manera positiva a nuestro clamor. Es tiempo de clamar por aquellos que todavía no conocen al Señor. Que el Señor nos dé a nosotros ese dolor dentro para poder ver a aquellos que todavía no conocen al Señor. Que el Señor pueda traer a nosotros y ver esa necesidad, que nos abra nuestros ojos para ver esa necesidad que pudo el Señor Jesús visualizar enseguida que llegó a esas aldeas, a esas sinagogas, que Él se pudo identificar. Él pudo ver una necesidad, que usted y yo podamos ver esa necesidad en nuestro tiempo. Y eso no se resuelve, hermano, con nuestros esfuerzos solamente. Dios tiene que intervenir. Por eso es que hay que clamar al Señor y debe de haber un ruego. Hay que rogar al Señor para que el Señor envíe obreros a su mies, que envíe hombres y mujeres que están dispuestos a hacer la obra del Señor. Usted y yo debemos de clamar en este tiempo. No es tiempo de enfocarnos y ponernos a ver otra cosa. Es tiempo de ver la eternidad de muchos que están en peligro. Es tiempo de ver que el sacrificio del Señor Jesús fue hecho por cada uno de ellos que está disperso, que está perdido, que está alejado del Señor. La sangre de Cristo Jesús fue derramada para ellos también. Así que usted y yo somos llamados a clamar al Señor, a atender al mandato del Señor Jesús, que es clamar a nuestro Dios. Hay que seguir orando en este tiempo. Hay que seguir clamando al Señor, porque hacen falta obreros en la viña del Señor. Obreros que quieran hacer el trabajo de pastorear las almas, de conducir, de dar dirección a los perdidos. El Señor sea con nosotros en este tiempo para que pueda ver en nuestra vida ese sentir que había en el Señor Jesús. En esta hora damos gracias al Señor porque sabemos que Dios todavía está esperando de que usted y yo creamos
que la obra todavía no se ha terminado de hacer. Y hay una necesidad profunda, y es que todavía hay muchos que están dispersos y desamparados, que no tienen quien cuide de ellos. Así que vamos a rogar al Señor, vamos a pedir al Señor. El Señor nos está llamando a clamar ahí en su casa, ahí donde usted está. Usted puede orar para que el Señor obre, para que el Señor interceda, para que el Señor haga algo a favor de esta humanidad que se pierde. Que Dios bendiga en esta hora. Quisiera hacer una oración en esta hora. Padre, te damos gracias porque en esta hora preciosa, Señor, una vez más tú nos recuerdas de la necesidad profunda que hay, Señor, a nuestro alrededor. Padre Santo, no estamos, Señor, ciegos para no ver, Señor, todo lo que en realidad sucede en nuestra vida. Esta humanidad vive de acuerdo a ella, Señor. Está dispersa, está, Señor, descarriada, está desamparada, está frente al peligro, Señor. Pero en esta hora pedimos a ti, Padre Santo, que seas tú enviando, Señor, oh Padre mío, obreros, Señor, gente con pasión, gente con deseo, personas dispuestas, Señor, para atender la necesidad, Señor, que hay en este tiempo, en este mundo, en esta ciudad, Señor. Que como iglesia, Señor, podamos volcarnos a clamarte a ti, Señor, que queremos ver, Señor, una transformación, Padre Santo, en este tiempo nuestro, Señor, como Jesús lo quería ver, Señor, como Él pedía, Señor, que se pidiera por ello. Así lo queremos ver, Señor. Ayúdanos para podernos levantar en un clamor genuino, en un clamor compasivo, Señor. Que en esta hora como iglesia podamos nosotros decir: si es tiempo. Yo he estado orando por otras cosas, pero no por esto. No he estado orando para que tú, Señor, seas el que lo hagas. Estaba creyendo que yo lo podía hacer. Tú lo tienes que hacer, Señor. Oremos al Señor de esta manera. Pidámosle al Señor que sea Él conduciéndonos en este tiempo. Padre, gracias, Señor, te damos en este día, porque tú, Señor, siempre nos amonestas, porque tú, Señor, no te olvidas, Señor, de la necesidad de este mundo, Padre. Bendice, Señor, a cada uno en esta hora, a cada familia, Señor, de aquellos que, Padre Santo, están pasando por necesidad. Bendícelos en esta hora, guárdalos, Señor. Mira a los que están enfermos, protégelos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús pedimos tus cuidados, Señor. Glorifícate, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios porque podemos una vez más escuchar la palabra del Señor y sabemos que el Señor está interesado en que cada uno de nosotros pues pueda ser ese testigo fiel y que podamos hacer la parte que el Señor nos ha delegado hacer, y es la de seguir intercediendo y clamando a nuestro Dios por esta necesidad profunda que hay en la humanidad, Padre. Y yo creo que esta hora Dios ha hablado a nuestra vida. Antes de cerrar, quisiera dar unos anuncios en esta hora preciosa. Quisiera darle las gracias primeramente a usted que pudo sintonizarnos en esta hora. Esperamos que usted pueda ver la necesidad que tenemos presente. Pero también quiero anunciarle que este próximo miércoles continuaremos todavía transmitiendo en línea, pero el domingo 31 de mayo vamos a tener nuestro primer servicio en el templo. Vamos a abrir el templo y una vez más queremos hacer recordatorio de algunas reglas que tenemos que seguir, y esas son de que nuestro servicio va a ser a la misma hora que solíamos tener. Eso es a las 10. Vamos a tener de 10 a 11 vamos a tener nuestro servicio. Va a ser un poco más temprano, lo vamos a poner de esa hora. Nada más quisiéramos decirle de que hay algunas reglas, y esas reglas es que debe de traer su tapaboca, y pues en el caso que usted no tenga uno, aquí le vamos a proveer uno, pero queremos que usted entienda que tiene que mantenerlo en su
vamos a mantenerlo puesto durante estemos en este lugar. Y la otra es que queremos que después del servicio usted entre al servicio de una manera guardando las distancias, y la salida también lo haremos de la misma manera. Vamos a tener órdenes cómo vamos a salir para que no hagamos aglomeraciones, y queremos decirle de que estamos esperando que pues esta situación mejore, pero de haber alguna alza en todo lo que está sucediendo, de ver que podemos correr peligro, quizás podrían haber un cambio, pero hasta el momento estamos para abrir el 31 de mayo. Y le dije que nuestro servicio lo vamos a empezar a las 10 para terminarlo a las 11. Nuestro servicio va a ser nada más de 1 hora, así que le animo a que usted pueda hacer los medios para poder estar aquí con cada uno de nosotros. Y queremos decirle que esto es voluntario, nadie es obligado a llegar a este lugar. Seguiremos transmitiéndolo en vivo también el mensaje, así que esperamos de que usted pueda atender. Si usted está listo, si usted está enfermo, quédese en casa. Cualquier síntoma que usted tenga, que usted cree que puede exponer a los demás, seamos prudentes y mejor no lleguemos al servicio, escuchémoslo, pero vamos a ser prudentes y a tratar de tener los mayor cuidados que podamos. También quiero anunciarle que estamos por recibir un camión de alimentos donde se nos van a entregar frutas frescas, verduras y algunos ingredientes lácteos, pero todavía está para el martes. Todavía necesito recibir una confirmación, pero lo vamos a estar anunciando, vamos a estar avisando y vamos a estar solicitando ayuda también, porque si nos llega tendremos que descargarlo y luego repartirlo. Es para todas las personas que tengan necesidad, así que lo haremos en el parqueo. Estaremos haciendo que los carros puedan entrar, les pondremos sus alimentos y ellos estarán pasando, así que esperamos de que el Señor nos guíe en esto también, y pedimos de sus oraciones y de su ayuda. Sigan orando por mi esposa. Una vez más les pido que la apoyen en oración. Pues ella perdió, como les dije, el servicio pasado. Su mamá murió el lunes y su hermana murió el jueves, así que ella perdió 2 miembros de su familia en esta semana. Así que sigan orando por ella para que el Señor le dé fuerza. Que Dios me lo bendiga y que Dios lo guarde. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén.